Buenos días, nuevamente bienvenidos, esta es la bienvenida oficial. Hoy estamos en la sesión número 14 del PMP Café Colombia, un espacio que normalmente están como titulares Enrique Ledesma, director de Proyectum Ecuador, o Edgar Vázquez, director de la oficina Proyectum Costa Rica y Proyectum Colombia. Hoy tengo el gusto de estarlos acompañando yo, mi nombre es Omar García, formo parte del equipo de Proyectum, me encuentro desde la Ciudad de México y a mí me tocó estar con ustedes para hablar de este tema que pudiera ser uno de los más importantes siempre, que es el tema del presupuesto. Hablar del dinero, de la gestión del presupuesto en los proyectos siempre va a ser importante. Yo creo que siempre que iniciamos un proyecto, el primer tema que sale a la luz es, tenemos el dinero, nos alcanzará el dinero, cómo vamos a gestionar este dinero, cómo vamos a gestionar este presupuesto. Entonces, por eso considero que es uno de los importantes. Vamos entonces comenzando, para quien sea nuevo en este espacio, esta dinámica del PMP Café Colombia es semanal, todos los viernes se están realizando estas sesiones con la idea de ir analizando, tener una charla relajada, pero ir analizando el esquema de contenidos para las personas que estén listas para comenzar este desafío de prepararse para obtener la certificación PMP, pues deben de conocer que este esquema de contenidos es del cual se extrae la información para, de alguna manera, guiarnos para el examen de certificación. Esto, como claramente lo dice ahí, no pretende ser un curso. Cada institución tendrá sus cursos alineados a lo que indica el PMI. Nosotros en Proyectum tenemos nuestro curso oficial de preparación para obtener la certificación PMP, pero lo que buscamos aquí es compartir este conocimiento que nos apasiona, estar un rato entre amigos, tomándonos una taza de café y compartiendo pues las ideas que se vayan generando aquí entre todos. La idea es que esta conversación se construya a partir de los comentarios que ustedes nos realicen. Para quien no conozca, Proyectum es una firma multinacional que actualmente tiene presencia en 10 países. Nos dedicamos principalmente a dos ramos, el ramo de la capacitación y el ramo de la consultoría, principalmente en temas de dirección de proyectos, agilidad y algunos otros temas de negocio. ¿Vale? Vamos, Juanita, bienvenida, qué gusto que estés por aquí. Como les decía, la idea de estos espacios café PMP es ir analizando este documento que vemos en pantalla. Documento es de acceso libre, ustedes pueden entrar a la página oficial del PMI, pmi.org, y en esa página buscar la certificación PMP, y dentro de esa página de la certificación PMP pueden descargar este documento que es el esquema de contenido del examen. El esquema del contenido nos dice que nuestro examen está dividido de la siguiente manera. 42% de las preguntas están relacionadas al dominio de personas, 50% relacionadas al dominio de procesos y 8% relacionadas al dominio de entorno de negocio. Esto, de alguna manera, nos dice por dónde está la carga fuerte para estudiar de cara a nuestro examen. Viendo esto, conociendo el esquema de contenido, pues bueno, es importante analizarlo o compararlo con nuestros materiales de estudio. El PMI tiene un material oficial de estudio de cara a la preparación de la certificación PMP y tiene todos estos temas. Nosotros los hemos acomodado para que hagan más sentido a la manera en que típicamente se gestiona un proyecto, con su fase de inicio, su fase de planificación y construcción, transición y a lo largo de todo el proyecto una fase de ongoing. Hoy específicamente, como les decía, vamos a estar hablando del tema 2.5, planificar y gestionar el presupuesto y los recursos. Tomar en cuenta nada más para las personas que a lo mejor no tienen el contexto completo, la semana pasada veíamos el tema de planificar y gestionar el cronograma. Después de haber planificado y gestionado el cronograma, ahora nos metemos a la planificación y gestión del presupuesto y los recursos. ¿De qué trata esto de planificar y gestionar el presupuesto? Bueno, algo importante es, de alguna manera, tener esa visibilidad, alcanzar a ver un poquito más allá y hacer una estimación de lo que nos va a llevar este proyecto. Entonces, estimar las necesidades presupuestarias, ver el alcance, tomar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores para poder tener como una base para realizar estas estimaciones. Obviamente, aunque
no tenemos esta bola mágica que nos ayuda a predecir el futuro, tratar en la medida de la información que poseemos, anticipar estos futuros desafíos presupuestarios. Ustedes como directores de proyectos son conscientes de que todos los proyectos tienen sus riesgos, todos los proyectos pues no van a salir como los planeamos normalmente cuando le dedicamos tiempo a la planeación. Al poco tiempo nos damos cuenta cómo esa planeación pues empieza a desviar de acuerdo a la realidad, es algo totalmente normal, pero de alguna manera hay que anticipar esos futuros desafíos. Obviamente debemos estar monitoreando estas variaciones de presupuesto y trabajar con el proceso de gobernanza para ajustar estas desviaciones de acuerdo a como sea necesario. Y obviamente planificar y gestionar los recursos. Para abordar este tema, desde las buenas prácticas que nos dice la dirección de proyectos, que nos dice el PMI, pues tenemos que hablar del valor. Vamos a hablar ahorita primero de algunos principios de dirección de proyectos que nos propone el PMI, de algunos dominios de desempeño. Todo esto lo encontramos en el PMBOK versión 7, por si ustedes quieren profundizar en el tema. Cuando tenemos en mente ya ponernos a trabajar en planificar y gestionar el presupuesto, pues tenemos que tener en mente también que lo que estamos buscando con nuestro proyecto es la generación de valor. A veces, en algunas maneras de gestionar proyectos, nos enfocamos tanto en tratar de cumplir dentro del tiempo establecido el proyecto o tratar de cumplir dentro del presupuesto establecido el proyecto o enfocarnos solamente en el alcance. Y muchas veces perdemos de vista que lo más importante, sobre todo en los últimos años, es cumplir con el valor o hacer esta entrega de valor. ¿Y qué es el valor? Bueno, el valor va a ser definido por el cliente. El valor para algunas personas a lo mejor puede ser un tema solamente y exclusivamente monetario, pero a otras personas puede ser, por ejemplo, la entrega anticipada de algún recurso, de algún artefacto, de algo que están esperando del proyecto para que ellos a su vez lo puedan sacar al mercado, puedan empezar a recibir retroalimentación del mercado y eso para ellos es valor. Entonces, el valor lo va a definir el cliente y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta para no solamente encasillarnos en que mi proyecto va a ser exitoso si cumplo con el alcance o con el tiempo o con o con el presupuesto. Lo importante aquí es enfocarnos en el valor. Dice aquí el valor es el indicador definitivo del éxito del proyecto, que es precisamente lo que les estaba hablando. Y antes, en los proyectos gestionados tradicionalmente, pues se tenía esta idea de que el valor pues se iba a obtener o la mayor cantidad de valor se iba a obtener hasta el final del proyecto. Ahora que trabajamos con enfoques adaptativos, pues la idea es ese valor irlo generando poco a poco, pero de manera constante a lo largo de todo el proyecto, para que el cliente empiece a percibir ese valor y de alguna manera pueda aprovechar ese valor. Como lo decía en el ejemplo anterior, si un proyecto consiste en tratar de empezar a recibir retroalimentación por parte del cliente, el hecho de que nos esperemos a lo mejor un año, que es lo que dura el proyecto, pues a lo mejor después de un año, el esperarnos ese año, pues ya estamos perdiendo valor o el cliente ya está perdiendo valor para empezar a recibir anticipadamente. Pero si al mes nosotros podemos liberar algo que a su vez el cliente lo puede poner a producción a nivel público y empezar a recibir esa retroalimentación, ahí le estamos generando valor. Vuelvo a ser enfático con la parte de que el valor lo va a definir el cliente y podemos tener diferentes conceptos de lo que es el valor para una persona, para un cliente, el valor va a estar ahí variando. Algo importante también a tomar en cuenta es la complejidad. Dice aquí, la complejidad es el resultado del comportamiento humano, las interacciones de los sistemas, la incertidumbre y la ambigüedad. No perder de vista que estamos trabajando dentro de sistemas adaptativos complejos. Las organizaciones son estos sistemas adaptativos complejos donde estamos a diario interactuando individuos y los individuos somos complicados al momento de estar interactuando. Desde ahí ya hay cierta complejidad. La cultura de la organización, la manera en que interactúan los distintos departamentos, la manera en que está organizada la organización
pues todo eso le va agregando cierto grado de complejidad y de alguna manera también nosotros lo debemos de estar analizando para el tema de nuestro presupuesto. Otro, el cambio. El cambio es constante e inevitable. Por ahí se habla de que en la actualidad vivimos en un mundo VUCA. VUCA significa volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y en todo esto lo que podemos visualizar es que el cambio está ahí y de alguna manera, como dicen los agilistas, debemos de abrazar el cambio. O sea, no lo debemos de odiar, es algo que simplemente va a suceder. Muchas veces me toca ver, y a lo mejor yo también lo he realizado, que cuando ya estamos en la parte de la planificación y comenzamos a trabajar en eso que tanto nos costó que fue la planificación, y de repente empiezan a llegar los cambios por parte del cliente. Al inicio, como que no los ves con buenos ojos todos esos cambios, ¿no? Porque dices, bueno, yo ya le dediqué tanto tiempo a la planeación, me esforcé, y prácticamente estos cambios que me están llegando, pues ponen de cabeza todo este esfuerzo que yo había realizado. Sin embargo, el cambio es bueno porque la idea, si nos regresamos otra vez a esta parte de que el valor es lo más importante, ¿de qué sirve de que tú de alguna manera te aferres a tu plan cuando a lo mejor ese plan ya no está pegado a la realidad actual de tu cliente? Si el cliente te está solicitando esos cambios, muy probablemente es porque algo en su entorno cambió. Quizás recibió nueva información, quizás hay una nueva regla, un nuevo reglamento al que se tiene que apegar, quizás su cliente sacó algún nuevo producto anticipadamente y eso hace que el proyecto que él tenía entre manos pues tenga que cambiar. Entonces, el cambio es bueno, hay que aceptarlo. Muchas veces el cambio, cuando se vuelve algo tan constante, a lo mejor hay que analizarlo de raíz para ver por qué no estamos como teniendo las cosas definidas claramente y constantemente nos las están cambiando. Pero en general hay que ver los cambios con buenos ojos. Lo que les decía hace rato es, a veces pensamos que son caprichos de nuestros clientes el hecho de que a cada rato nos estén cambiando, pero muchas veces en lo general es porque están recibiendo esto que les decía, a lo mejor nueva información, a lo mejor el cliente perdón, la competencia sacó algo anticipadamente y todo eso provoca este entorno buca que lo obliga a él a solicitar de cambios. Muy pocas veces va a ser por un capricho del cliente, pero sí puede suceder también esta parte que les decía, de que a lo mejor el cambio se está originando porque previamente no hubo una definición clara, no se estableció bien el proyecto y a lo mejor eso está provocando que haya cambios constantes. Entonces, nada más analizar en qué tipo de situación estamos, pero en lo general la invitación es no nos, no rechacemos el cambio solo porque sí. Obviamente, los cambios tienen un fuerte impacto en la manera en que vamos a gestionar nuestros recursos, en la manera en que vamos a planificar. Al momento de estar planificando el presupuesto, tomar en cuenta que el cambio es inevitable y que eso va a tener un impacto en nuestro presupuesto. Hasta aquí, ¿qué opinan? ¿Vamos bien? ¿Están tomando su cafecito? ¿Algo que les llame la atención del presupuesto, de esto que hemos visto, que estamos hablando del valor, del cambio, de la complejidad? ¿Algún comentario por ahí? Por favor, siéntanse libres de comentar. Vamos a ir avanzando. ¿Quién tenemos por ahí? Juanita, Ale, bienvenidas. Vamos bien. Gracias, Paula. Entonces, vamos avanzando. Por favor, cualquier comentario, ahí nos los dejan. Vamos a pasar entonces ahora con los dominios de desempeños de la planificación. Para el punto o para el tema del día de hoy, vamos a estar hablando de cómo planificar ese presupuesto y el PMI dentro de sus buenas prácticas, pues tiene este dominio de desempeño de la planificación que menciona, dice, la ejecución efectiva de este dominio de desempeño tiene los siguientes resultados deseados. El proyecto avanza de manera organizada, coordinada y deliberada. Existe un enfoque holístico para entregar los resultados del proyecto. Existe un enfoque holístico para entregar los resultados del proyecto. Ahí se repite. No sé, esta imagen viene directamente del PMBOK, entonces ahí como que hay un errorcillo. Se elabora información evolutiva para obtener los entregables y los resultados para los cuales se emprendió el proyecto. El tiempo
dedicado a la planificación es adecuado para la situación y la información de planificación es suficiente para gestionar las expectativas de los interesados. En esta parte en la que nos encontramos, hay que visualizar con qué información encontramos para poder hacer nuestra planeación. Como les decía, es importante recordar en qué contexto estamos. La semana pasada hablábamos de cronograma. Si estuviéramos gestionando un proyecto en la vida real, pues lo recomendable sería que ya tuviéramos, por ejemplo, el cronograma y la información suficiente para que nosotros nos pongamos a planear nuestro presupuesto. Esto incluye, por ejemplo, que tengamos también ya identificados los riesgos. Todo eso que le pueda agregar costos a nuestro proyecto, de alguna manera ya lo tenemos que tener visibilizado para este punto para poder hacer una mejor planeación de nuestro presupuesto. Vamos avanzando entonces y tenemos también el dominio de desempeño de la entrega. Nos comenta Jorge, ¿cómo saber o quién define que el tiempo dedicado a la planificación es adecuado? Depende mucho de la experiencia, definitivamente. Yo considero que a veces al inicio de nuestra vida profesional, de nuestra vida como director de proyecto, queremos tener como que todo controlado y ahí es donde le dedicamos más tiempo a la planificación. La experiencia nos va diciendo que cuando vemos que esa planificación tan exhaustiva, pues a veces la tenemos que ir adaptando en el camino, pues a lo mejor a veces nos empezamos a volver más relajados, porque a veces no sirve de nada tener una planeación tan exhaustiva cuando a las 2 semanas de que empiezas a ejecutar el proyecto, pues de alguna manera todo cambia. Esto yo lo relaciono mucho a las planificaciones estratégicas que muchas veces se dan en los últimos 3 meses del año para planificar todo el año que sigue. Y me pongo a pensar en todas las organizaciones que hicieron este ejercicio y cuando vino la pandemia en marzo del 2020, pues prácticamente nada llevaban enero, febrero, habían hecho toda la planeación del año y pues una situación de este tipo que nadie preveía, pues definitivamente cambió todos los planes. Entonces, la planeación es buena. ¿Qué tan exhaustiva la vamos a realizar? Yo creo que, como dice Jorge, va a depender mucho de nuestra experiencia, va a depender también mucho del contexto del proyecto, con qué información cuento. Hay veces en que nosotros, aunque quisiéramos hacer una planeación más detallada, pues simplemente no contamos con los elementos, no hay suficiente información. Muchas veces por eso se ocupan también los enfoques adaptativos, porque al inicio, de alguna manera, está esta necesidad de arrancar el proyecto, pero no contamos con toda la información, no contamos con todos los elementos. Entonces, con los elementos que tengamos, aunque sean pocos, vamos a hacer una pequeña planeación para las próximas 4 semanas. Y después va, a lo largo de esas 4 semanas, va a seguir llegando más información y con esa información planeamos las siguientes 4 semanas. Y así nos vamos con la información que vayamos obteniendo, con la retroalimentación de los entregables que vayamos generando. Entonces, la planeación, sí, definitivamente, como dice Jorge, va a depender de nuestra experiencia y también del contexto, la situación a la que nos estamos enfrentando. ¿Vale? Muchas gracias por tu comentario, Jorge. Vamos a continuar y la invitación está ahí abierta para que todos participemos. Está el dominio de desempeño de la entrega. Dice, la ejecución efectiva de este dominio de desempeño tiene los siguientes resultados deseados. Los proyectos contribuyen a los objetivos de negocio y al alcance de la estrategia. Los proyectos materializan los resultados para los que fueron iniciados. Los beneficios del proyecto se obtienen en el plazo en que se planificaron. El equipo de proyecto tiene una clara comprensión de los requisitos. Los interesados aceptan y están satisfechos con los entregables del proyecto. Aquí nuevamente lo relacionamos con la parte del valor. Nosotros vamos a tener que enfocarnos en, una vez que ya tenemos planeado, en cómo vamos a estar entregando ese valor a nuestro cliente. Dependiendo del enfoque de dirección de proyectos que estemos utilizando, podemos estar entregando el enfoque en las partes finales del proyecto, pero normalmente lo que se busca ahora es que podamos ir generando ese valor anticipadamente y de manera continua desde las primeras etapas del proyecto y así conseguir los beneficios esperados por el cliente. Vamos avanzando.
Otra parte importante, precisamente en cuanto a la planeación o al tipo de planeación o qué tan exhaustiva va a ser nuestra planeación, como les decía, es el contexto al que nos enfrentamos. Em, a veces la situación de los requerimientos, pues son inciertos, o sea, sabemos como que hacia dónde queremos llevar este proyecto, pero todavía así a ciencia cierta, detalle, no los conocemos, son inciertos. Entonces hay que ver qué tanta incertidumbre tenemos. Si es baja incertidumbre, de alguna manera podemos irnos con un enfoque de dirección de proyectos tal vez más tradicional, que es el cuadrante que tenemos aquí abajo. Pero mientras vayamos agregando esos grados de complejidad, pues a lo mejor lo ideal sería que utilicemos un enfoque adaptativo. Cuando estamos en el otro extremo, que es el cuadrante superior derecho, ahí tenemos un caos y ahí está sucediendo algo. No podemos trabajar con tanta incertidumbre, entonces tenemos que ver cómo le bajamos a esa incertidumbre. A lo mejor con los requerimientos buscamos más información, nos metemos más a detalle, pero le tenemos que bajar un poquito porque no podemos trabajar en un ambiente de caos. La idea es que podemos de alguna manera gestionar lo complicado, lo complejo, pero en el caos ahí definitivamente algo está sucediendo y de alguna manera le tenemos que bajar ese grado de incertidumbre para poder entrar en un enfoque adaptativo y arrancar el proyecto. Lo ideal sería que estuviéramos en el primer cuadrante, que estuviera todo tranquilo, pero vuelvo a repetir, en la actualidad en el mundo de los negocios es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y a eso nos tenemos que adaptar, a eso tenemos que enfrentarnos. Siguiendo con este tema de lo predictivo versus adaptativo, al inicio les platicaba que muchas veces los directores de proyecto anteriormente nos enfocábamos en cumplir con el alcance, el costo y el tiempo, y eso de alguna manera era nuestra garantía de que era un proyecto exitoso. Cumplí con el alcance establecido dentro de los costos que se me habían fijado y dentro del marco de tiempo. Entonces es un proyecto exitoso. ¿Lo podríamos dar como exitoso ese proyecto? Está lo que pedimos, con el presupuesto que establecimos, con el tiempo que definimos. ¿Será un proyecto exitoso? Puede variar, dependiendo de la situación. Vamos a ver qué dicen ustedes. No necesariamente. Jorge dice que no necesariamente. ¿Por qué creen que no necesariamente? Pues, tenemos el proyecto perfecto, ¿no? Cumplimos con el alcance. Por qué no será perfecto? ¿Por qué no será exitoso ese proyecto a pesar de que cumplió con todo eso, con la triple restricción, con el famoso triángulo de hierro? ¿Qué se imaginan? Por qué no será exitoso a pesar de haber cumplido con el alcance, con el costo, con el tiempo? ¿No? ¿Algún comentario? Bueno, ¿qué pasa con la entrega de valor? ¿Qué pasa con la satisfacción de el cliente, de los distintos stakeholders? Porque, porque no puede que no haya generado valor, como dice Jorge, la satisfacción del cliente, exactamente. Me ha tocado ver proyectos en los que estas tres cosas se cumplen, pero de alguna manera el project manager y el equipo terminó casi casi que a golpes con el cliente y todo el mundo molesto, todo el mundo enojado. El cliente, aunque aceptó ya el alcance, pero era prácticamente para que sabes que ya te firmo de que sí cumpliste, pero ya no te quiero volver a ver por acá. Entonces, a lo mejor se cumplió todo, pero esa satisfacción del cliente pues no se cumplió. A lo mejor no se entregó valor. ¿Por qué? Muchas veces sucede que cuando hicimos la planeación dijimos, este va a ser el alcance y de alguna manera empezamos a poner cláusulas para todo el tipo todas las cosas de cambios. Entonces, cuando llegan los cambios que, como les decía, prácticamente son inevitables, pues de alguna manera el director de proyecto se quiere basar en esas cláusulas para que no haya tantos cambios y de alguna manera empieza a amarrarle las manos al cliente para que no esté solicitando cambios. Eso empieza a generar una situación de desgaste entre el director de proyecto y el cliente, que al final si se sigue por esa misma ruta, cuando terminemos el proyecto, pues a lo mejor cumpliste con el alcance, cumpliste con lo que se había planificado, cumpliste con lo que decía el contrato, pero pues el cliente ya necesitaba otra cosa, porque les digo,
Seguramente alguna situación en las condiciones del mercado cambiaron y eso está obligando al cliente a solicitarte cambios. Si tú no le estás aceptando esos cambios, no le estás generando valor. Y aunque hayas cumplido con lo que previamente se había planificado, simplemente el cliente ya necesitaba otra cosa. Entonces, ahora en los temas ágiles se habla de valor. Ahí tenemos en este nuevo triángulo que vemos del lado derecho el valor como algo de las cosas más importantes. Nosotros tenemos que enfocarnos en el valor y vuelvo a insistir, el valor lo va a definir el cliente. Obviamente, la calidad, el hecho de trabajar en un enfoque adaptativo nos permite estar mejorando continuamente, hacer análisis después de cada ciclo de trabajo, tomando en cuenta que los ciclos de trabajo son pequeños. Pensemos por ahí de 3, 4 semanas, hacemos un alto ahí al terminar esas 3 o 4 semanas para analizar qué hicimos bien, qué podemos hacer mejor. Entonces, la calidad está constantemente mejorando. Y las restricciones que pueden ir como el costo, el tiempo, el alcance, las tomamos también ahí en cuenta. Pero sobre todo, el valor para precisamente tener esa satisfacción con el cliente. Y ya que hablamos de toda esta parte de valor, de la entrega, de la planificación, pues tenemos que hablar ya, ahora sí, propiamente del tema de planificación del presupuesto y los recursos. Para este dominio, que es el dominio 2, tarea 5, 2.5, planificar el presupuesto y los recursos, estamos en la parte de la planificación y tenemos que estimar cuánto dinero va a requerir este proyecto. Dice, estimar las necesidades presupuestarias según el alcance del proyecto y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Es importante, como les decía, tener todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo esta tarea del presupuesto. Dentro de esos elementos necesarios que nos ayudarán a identificar o hacer una mejor planeación es la información que tengamos histórica, la información de proyectos anteriores, de lecciones aprendidas. Eso nos va a ayudar a hacer un mejor presupuesto y obviamente nuestra experiencia, como hace rato Jorge lo comentaba, pues eso nos ayuda de alguna manera a hacer cada vez mejores planificaciones, a hacer cada vez mejores estimaciones. En enfoques predictivos de dirección de proyectos, se inicia con estimaciones de orden de magnitud. Estas estimaciones de orden de magnitud, pues son al inicio, cuando no conoces mucha información del proyecto, cuando no tienes todavía todos estos elementos necesarios, y estas puedan variar desde un -25% hasta un +75%. En, en estos enfoques predictivos o tradicionales, buscamos apoyarnos mucho de la EDT, la estructura de desglose de trabajo que la mencionamos en clases anteriores cuando estamos viendo el tema de cronograma. Bueno, esa parte de tener los paquetes de trabajo pues nos ayudan a estimar esas actividades y sus costos. También se pueden utilizar técnicas de estimación como análoga, paramétrica, ascendente, de 3 puntos. Todas estas técnicas de alguna manera son técnicas que nos ayudan a hacer una estimación. Y ahí siempre, siempre, siempre va a estar un fuerte componente de nuestro juicio experto, de nuestra experiencia para hacer mejores estimaciones. Análoga, esta estimación se basa mucho en experiencias previas de decir, bueno, me están pidiendo ahora el desarrollo de una aplicación móvil que consiste en comercializar este tipo de productos. Ok, yo en el pasado hice un proyecto similar de comercialización, era una aplicación web más sencilla, pero haciendo la analogía, pues yo creo que podríamos estimar que el presupuesto para este proyecto, basándonos en la información que tenía previamente de este proyecto, pues nos podemos ir por aquí. Y ya de alguna manera tienes como que ese punto de referencia para hacer la analogía y hacer esa estimación. La paramétrica se basa mucho en datos que nosotros tengamos, datos estadísticos para poder hacer esas estimaciones. Y ascendente se basa precisamente en los paquetes de trabajo desde lo más mínimo hacia arriba para poder ir haciendo esas estimaciones de alguna manera más precisas. Es importante, dice, utilizar información relevante de proyectos anteriores. Esta experiencia de proyectos previos es lo que nos va a ayudar a tener estas mejores estimaciones. En los adaptativos, en los enfoques de dirección de proyectos adaptativos, es importante iniciar con estimaciones de orden de magnitud, fijar presupuesto y duración.
Vamos a ver qué nos comentan aquí en el chat. Dice, se puede usar los activos de los procesos de la organización, las lecciones aprendidas de otros proyectos anteriores. Por supuesto, justo de esto estoy hablando de los procesos de los activos de los procesos de la organización. Ojalá estén dentro de esas organizaciones que documentan estas lecciones aprendidas, lo que han vivido de proyectos anteriores y todo esto se va a los activos de los procesos de la organización y de aquí es donde nosotros nos agarramos para apoyarnos para siguientes proyectos y hacer mejores estimaciones. Precisamente en la parte paramétrica, si nosotros tenemos, por ejemplo, toda esta lista de costos de proyectos anteriores y ahora nos estamos enfrentando a un proyecto, pues a lo mejor no similar, pero de alguna manera tenemos ahí, oye, que tenemos que construir ahora un puente. Ok, bueno, pues hace 2 años construimos un edificio. Bueno, vamos a ver cuánto nos costaba la varilla en ese momento, el cemento, y tenemos todo ese listado. Todos esos son los activos de los procesos de la organización y nos ayudan a hacer mejores estimaciones. Muchas gracias, Jorge, por tus comentarios. Vamos a ver el tema del presupuesto. Ojo aquí con esta parte que es muy importante, sobre todo de cara para el examen. Cuando nosotros hacemos las estimaciones de los costos de nuestros proyectos, pues tenemos que tomar en cuenta las actividades que vamos a realizar. Eso nos va a permitir establecer una línea base, nuestra línea base de costo. Dentro de eso, dentro de estos costos tenemos que tomar en cuenta la mano de obra, los materiales, el equipo, instalaciones, servicios, reservas de contingencia y costos indirectos. Todo lo que de alguna manera nos vaya a impactar en el presupuesto lo debemos de tomar en cuenta al momento de que estamos planificando. Vamos a enfocarnos mucho en la imagen del lado derecho. Si lo podemos observar, está dividido como en 3 columnas, ¿vale? La primera columna dice estimaciones de costo de trabajo. Eso es lo que nosotros de alguna manera estamos estimando que vamos a realizar. Estas actividades que previamente las trabajamos en el cronograma, ese cronograma de alguna manera nos dio nuestra estructura de desglose de trabajo, ya sabemos por dónde va a ir el trabajo y sobre ese trabajo empezamos a hacer estimaciones de lo que nos va a costar ese trabajo. Esa es estimación de costos del trabajo, nuestra primer columna. Eso es igual a la línea base de costos que lo tenemos en la segunda columna. Las estimaciones de costo de trabajo es igual a mi línea base de costos. A esa línea de base de costos, arriba tenemos una reserva para contingencias. Es decir, esos riesgos que nosotros ya alcanzamos a identificar, vamos a asignarles una reserva para contingencia. Ya pasamos por la planificación o la identificación de riesgos y ya sabemos qué tipo de riesgos se nos pueden presentar e incluso ya definimos algunas estrategias para abordar esos riesgos. Ok, esos riesgos, pues también de alguna manera, en caso de que se materializan, pues nos van a costar algo. Hay que generarles una reserva para contingencia. Entonces, en la segunda columna tenemos nuestra línea base de costos más aparte nuestra reserva para contingencias. Esos dos elementos, al sumarlos, nos van a dar nuestro presupuesto del proyecto, que lo tenemos en la tercera columna. ¿Vale? Entonces, el presupuesto del proyecto se compone de la línea base de costos más nuestra reserva de contingencia. Esa reserva que tenemos nosotros para los posibles riesgos que se nos presenten que ya tenemos previamente identificado. Entonces, reserva para contingencias más línea base de costos es igual a presupuesto del proyecto. ¿De qué se compone el presupuesto del proyecto? De la línea base de costos más la reserva de contingencias, ¿vale? Ahora, en esa tercera columna, donde tenemos el presupuesto del proyecto, arriba tenemos otra reserva. Esa reserva se llama reserva para gestión y es para ese trabajo que todavía no alcanzamos a ver, pero que seguramente de alguna manera por ahí va a salir. Todos esos detalles que ahorita no alcanzamos a ver, pero que sabemos que en algún momento pudieran llegar a salir, esa va a ser nuestra reserva para gestión. Ese trabajo imprevisto. De alguna manera, la reserva de contingencia son cosas que ya alcanzamos a prever que pueden llegar a suceder. Y la reserva para gestión, de alguna manera, no las tenemos claramente, no las alcanzamos a ver como los riesgos, pero de alguna manera sabemos que puede llegar a suceder. Entonces, el presupuesto del proyecto
más la reserva para gestión es un monto total. Pero normalmente cuando hablamos de presupuesto del proyecto, nos tenemos que enfocar en que el presupuesto del proyecto solamente es la línea base de costos más la reserva para contingencias. ¿Sí queda claro? Esto es bien importante para el tema de su preparación para el examen. Riesgos no identificados, correcto, correcto, Jorge. En reserva para gestión, riesgos no identificados. En la columna de en medio, donde tenemos línea base de costos más reserva para contingencias, la reserva para contingencias son para riesgos identificados, que de alguna manera incluso ya hasta tenemos un plan de acción. Luego la reserva para gestión son riesgos no identificados, como aquí nos puso Jorge. Y Paula nos dice, ¿cuánto se asignaría para la reserva de gestión? Pues de acuerdo al contexto al que nos estemos enfrentando. No hay como que un parámetro establecido, no hay un porcentaje definido, va a depender del contexto al que nos estemos enfrentando, ¿vale? Lo importante aquí sobre todo es, vuelvo a repetir, de qué está compuesto el proyecto, del presupuesto del proyecto. El presupuesto del proyecto incluye la línea base de costo más las reservas para contingencia. El presupuesto del proyecto no incluye la reserva para gestión. ¿Vale? ¿Más dudas, comentarios? Bueno, esta bien importante, por favor ahí tome nota. La línea base de costos incluye la estimación del costo del trabajo. El presupuesto del proyecto incluye la línea base de costos más las reservas para contingencias. Las reservas para contingencias son riesgos identificados que incluso ya tenemos un plan de acción y que sabemos que potencialmente se pueden materializar esos riesgos. Reserva para gestión son riesgos no identificados. ¿Ok? Vamos avanzando entonces. Dice aquí, hay que anticipar los posibles desafíos presupuestarios. Por lo tanto, hay que establecer estas reservas de las cuales estábamos haciendo mención en la imagen anterior. Dice, hay que establecer reservas de gestión y contingencia. En base a los riesgos identificados y el nivel de riesgo estimado, establecer la reserva de contingencia para cada paquete de trabajo y la reserva de gestión. Hay que anticipar posibles desafíos presupuestarios al momento de que nosotros visualizamos que invariablemente va a haber cambios. Cambios en requisitos, nuevos riesgos, incremento en la probabilidad de un riesgo negativo, costos, mercados, etcétera. El cambio está ahí latente. Y aunque nosotros al inicio, en la fase de planificación, ya de alguna manera nos pusimos a identificar riesgos, esos riesgos de alguna manera están vivos. ¿Por qué? Porque se pueden materializar, no se pueden materializar, algún riesgo que a lo mejor nosotros considerábamos de bajo impacto de repente, al pasar el tiempo del proyecto, de repente sucede que en caso de materializarse podría tener un mayor impacto. Y obviamente a lo largo de todo el proyecto pueden empezar a surgir nuevos riesgos que en caso de materializarse, pues van a tener un impacto y sobre todo puede potencialmente afectar a nuestro presupuesto. Y obviamente todo esto, que de alguna manera son cambios, nos obliga a nosotros como directores de proyecto a estarnos adaptando constantemente al nuevo contexto, ¿vale? Nosotros al inicio hacemos una planeación, pero como les decía, esa planeación a la semana 1, a la semana 2, es posible que cambie y nosotros nos tenemos que adaptar a esos cambios, a ese nuevo contexto. Tenemos aquí otro de esos gráficos importantes y que tenemos que tomar en cuenta. Dice aquí, necesidades de límite de financiamiento. Hay que establecer límites de financiamiento para protegerlo contra el gasto excesivo. Todo mundo andamos cuidando el dinero y cuando estamos gestionando un proyecto no es la excepción. Nos van a estar cuidando el dinero, nos van a pedir que cuidemos el dinero y obviamente no podemos tener gastos excesivos. Los gastos esporádicos grandes no son compatibles con las operaciones organizacionales. Y yo creo que para nadie, ¿no? Incluso en nuestra vida personal, esos gastos esporádicos grandes, pues tampoco son compatibles con nuestra economía. Vámonos del lado derecho para ver esto de los gastos esporádicos grandes.
Si nosotros nos enfocamos en esta especie que dice requisitos de financiamiento y que es una especie como de escalera, pues lo que nos indica es precisamente que no buscamos tener gastos esporádicos grandes, sino que poco a poco, así de manera escalonada, te voy a ir dando los recursos que tú necesitas para el proyecto. Al inicio, pues te vamos a dar el financiamiento inicial, pero no te voy a dar todo lo que me pediste para el proyecto, porque no lo vas a ocupar todo al inicio y nosotros como organización, pues necesitamos seguir manteniendo las operaciones. Entonces, ¿de qué sirve de que te dé todo el dinero? Yo me quedo sin dinero, yo organización me quedo sin dinero para mis operaciones del día a día y tú vas a tener el dinero ahí parado, ¿no? Entonces, te doy la parte inicial para que arranques el proyecto y después, conforme lo vayas necesitando, te lo voy a ir dando de manera escalonada, ¿vale? Entonces, requisitos de financiamiento, ahí tenemos identificado que nos los van a ir dando de manera escalonada. Nosotros tenemos que definir nuestra línea base de costos, que ya la veíamos hace rato. Ese es como nuestro plan. No podemos modificar esa línea base de costos sin un proceso de control de cambios. Pero la idea es que esa línea base de costos sea nuestra línea base, nuestro parámetro que debemos estar cuidando con nuestros costos. Esa no se debería de mover. Y obviamente, pues los gastos van a ir ocurriendo a lo largo del proyecto y esto se conoce como una curva S, lo que vemos aquí como S, pues es precisamente porque nosotros al inicio del proyecto vamos a gastar muy probablemente por debajo de lo que habíamos establecido. Pero de repente cuando vayamos avanzando en el tiempo, pues esos costos van o esos gastos van a ir aumentando. Puede llegar un momento en el que estemos gastando más que nuestra línea base. Ahí por eso va a entrar pues nuestra reserva de gestión para esos trabajos que no teníamos previstos, que no estaban identificados, ¿vale? Entonces, tomar en cuenta este gráfico también, por favor, en cuanto a el financiamiento que es de alguna manera escalonado, nuestra línea base de costos, que esta la veíamos en el gráfico anterior que también les decía que era importante, y cómo empiezan de alguna manera los gastos en cuanto a línea del tiempo, que al inicio del proyecto, pues a lo mejor no gastamos tanto, pero sobre todo cuando estamos ya en la etapa final del proyecto, es muy probable que esos gastos estén por encima de nuestra línea base. ¿Ok? Vamos avanzando entonces. El tema de gobernanza, sobre todo para de alguna manera ir manteniendo este presupuesto pues muy apegado a la línea base, no excedernos con los gastos y como les decía, la parte del dinero pues siempre va a ser importante en todo proyecto y pues para nosotros a nivel personal hay que tener cuidado ahí con el dinero. Dice, hay que monitorear las variaciones del presupuesto y trabajar con el proceso de gobernanza para ajustarlas según sea necesario. En cuanto a la gobernanza, personalice la gestión de costos en los umbrales de las fases del ciclo de vida y definir un responsable. Eh, ¿Qué tanto nos podemos exceder? Ese umbral hay que definirlo desde el inicio. Cuando nos pasemos de ese umbral, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién lo tenemos que escalar? ¿A quién le tenemos que pedir permiso en caso de que necesitemos más recursos? ¿Cómo vamos a solicitar esos recursos? Toda esa parte de gobernanza la tenemos que definir y tenemos que definir un responsable. Técnicas y herramientas que de alguna manera están involucradas en este tema, la gestión del valor ganado, el análisis de rendimientos, en cuanto a los enfoques ágiles, métricas ágiles, como la velocidad del equipo para la entrega de valor, el burn down chart, entre otros, ¿vale? Y pues básicamente estamos llegando aquí a el final de esta charla de planificar y gestionar los recursos. Antes de pasar a un par de preguntas que tenemos preparadas para ustedes, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Cuál es su experiencia de ustedes al momento de estar gestionando este tema del presupuesto? ¿Les ha ido bien? ¿Les ha sobrado reserva de contingencia? ¿Se la han gastado? ¿No conocían las reservas? ¿Qué me pueden comentar?
Ale, Jorge, Juanita, Paula, Cintia. Cintia, bienvenida. La reserva de gestión no se suele considerar en mi experiencia. Sí, yo podría opinar lo mismo, Jorge. En mi experiencia es más difícil ver esa reserva de gestión y normalmente hacia el final del proyecto tenemos que andar buscando recursos porque como no estaba esa reserva y como normalmente nos excedemos de la línea base, hay que estar ahí arañando recursos. Paula, no he tenido mucha experiencia con el tema del presupuesto. Bueno, no te preocupes, Paula, ya espero que el día de hoy haya ampliado un poquito más ese conocimiento en cuanto a las reservas, tanto de gestión como de contingencia. Ale dice, me parece súper importante tener en cuenta la reserva para mitigar y prever estos gastos. Sí, súper bien. Algo importante, como les decía, tomar en cuenta que para este punto en el que nos encontramos, o sea, si estuviéramos en un proyecto real, tomar en cuenta que para este punto donde ya vamos a planificar el presupuesto, es importante que ya tengamos ciertos elementos como el cronograma, como los riesgos identificados, porque eso invariablemente impacta en el presupuesto. Muchas veces, y por eso a veces nosotros hacemos como un reordenamiento de los temas, porque a veces el presupuesto lo ponen al inicio. Entonces, ¿de qué sirve tener como que ya planificado y bien diseñado tu presupuesto si luego todavía tienes que ver el tema de cronograma y luego tienes que ver el tema de riesgos y eso de alguna manera va a afectar a tu presupuesto? Mejor tratemos de identificar todos los elementos que sean necesarios y que de alguna manera tienen un impacto en el presupuesto y ya, una vez que tengamos esos elementos, como cronograma, como riesgo, en ese momento, ahora sí, vamos a planificar el presupuesto, ¿vale? Bueno, vamos entonces avanzando a las preguntas. Vamos a ver qué tal nos va ahí en las preguntas. Cierro por aquí esta ventana. Vamos con la primera pregunta. Los requisitos de financiamiento de un proyecto son por lo general cantidades incrementales que no son continuas y estas aparecen como una función de gradas en el gráfico representando el flujo de efectivo, la línea base de costos y el financiamiento. Cualquier diferencia al final del proyecto entre los fondos asignados y la línea base de costos representa A, reservas de gestión. B, reservas para contingencias. C, variación del costo. D, error de planeación. ¿Cuál será la respuesta correcta? Ahí nos damos un minuto para analizar la pregunta y en el chat, por favor, colocan su respuesta, por favor. Muchas veces en las preguntas a las que se vayan a enfrentar en el examen, de alguna manera trae mucho contexto a la pregunta, pero lo realmente importante está hacia el final. Cualquier diferencia al final del proyecto entre los fondos asignados y la línea base de costo representa. Por ahí Pau ya nos puso que C, Jorge nos puso A. Cuando estábamos viendo los gráficos les decía, pongan mucha atención en este gráfico y luego en el segundo gráfico les decía, pongan mucha atención en este gráfico porque de ahí vienen estas preguntas. ¿Alguien más se anima con su respuesta? Ya Pau se animó y puso C, Jorge se animó y puso A, Ale puso A, ok, Juanita puso A. Ok, dice cualquier diferencia al final del proyecto entre los fondos asignados y la línea base de costo representa precisamente la reserva de gestión. Vámonos rápidamente al gráfico nada más para que quede claro. Creo que era un poquito más adelante. Aquí estamos. Aquí está la reserva de gestión, ¿vale? Aquí está mi línea base y aquí está el presupuesto del proyecto, aquí está el financiamiento.
Esta diferencia es la reserva de gestión, ¿vale? Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, las reservas para contingencias son los montos estimados a ser utilizados a discreción del director de proyecto para hacer frente a las reservas para contingencias. Por ahí, Jorge lo tenía bien claro hace rato, él nos pasó por ahí un comentario. Pau ya se animó. ¿Quién más se anima a dar su respuesta? Ok, Ale, Jorge, Juanita. Ok. La B. Muy bien. Las reservas para contingencias son riesgos conocidos que incluso ya tienen sus estrategias de respuestas, ¿vale? Esas son las reservas para contingencias. Ok, chicos, pues estamos ya llegando al final. El día de hoy solo traemos dos preguntas. Yo espero que les haya gustado el tema, pero sobre todo que les haya servido ahorita que ustedes están de cara a su preparación para su certificación. No sé si quieran dejar algún comentario final. Y si no, pues bueno, ya prácticamente estamos cerrando. Invitarlos a que continúen en estas sesiones semanalmente. Todos los viernes estarán por aquí, ya sea Edgar, ya sea Enrique. Y ocasionalmente cuando me inviten, yo con mucho gusto estaré participando por acá. ¿Vale? Eh, Muchas gracias por sus comentarios finales. Gracias, Pau. Gracias, Juanita, Jorge. Gracias por su participación, por estar conectados estos minutos de su mañana. Nada más quiero ver aquí, Ale, Jorge, Juanita, Paula, Cintia, gracias por habernos acompañado esta mañana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.